Y cuando uno va al apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 19, dice Pablo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, para el autor de los Hebreos, Jesucristo es Salvador como resultado de su obediencia. Para Pablo, Jesucristo es el Salvador como resultado de la obediencia. Cuando leemos a Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Note bien que el planteamiento sigue siendo ¿qué? La obediencia. Hay un mensaje análogo, hay un mensaje similar entre lo que Pablo postula y el predicador de los Hebreos proclama y enseña. Los dos hablan de la pasión sacrificial de Cristo. Los dos postulan el concepto de Cristo como el Cordero Pascual. Fíjense que cuando vamos a Hebreos capítulo 9 y verso 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en el capítulo 10 de Hebreos y en el verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y cuando usted va donde Pablo, en su carta a Primera de Corintios, usted descubre que el apóstol San Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Me da mucha pena por aquellos que cambian el Evangelio para volver de nuevo a la ley. Mira lo que dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 3 y en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, para el autor de los Hebreos y para el apóstol San Pablo, la pasión sacrificial de Cristo es un tema central dentro de la experiencia de la fe. Ahora bien, pudiéramos seguir leyendo pasajes bíblicos de Hebreos y las cartas paulinas para comparar, pero ¿a qué conclusión pudiéramos llegar? Hace muchos años atrás, yo estaba en la radio, oyendo un programa de radio, y de momento presentaron a un predicador en una graduación de un colegio bíblico. Y cuando presentan al predicador, yo no escuché su nombre, porque estaba haciendo otra cosa. Pero cuando el predicador empezó a predicar, yo me asombré porque
era como si yo estuviese escuchando un sermón mío. Y decía, pero qué interesante, fíjate que esta persona está diciendo las mismas cosas que yo puedo decir, haciendo las mismas expresiones. Y claro, la curiosidad mató al gato. Yo llamé a la emisora de radio, pregunté, me dijeron, bueno, nosotros sabemos, vamos a llamar al que está haciendo la transmisión. Y allá lo llamaron. Entonces, y desde luego cuando recibo la información, era un querido hermano espiritista de toda la vida que yo me había ganado para el Señor, que yo lo había discipulado, que después se había ido al seminario, se había hecho presidente de la clase graduada, y el día de la graduación estaba dando su mensaje como presidente. Y desde luego para mí fue un gozo enormísimo. Yo decía, pero óyeme, pero yo me estaba escuchando a mí mismo. O sea, yo no estoy diciendo esto con otro propósito, sino con lo que voy a decir ahora. No se ha podido probar porque haya pensamientos paulinos en la carta a los hebreos que Pablo lo escribió, pero sí se puede sospechar que el autor era paulino. Me explico. No podemos concluir que fue Pablo, pero sí podemos decir que aprendió de Pablo. ¿Ve? O sea, eso sí, lo podemos decir. ¿Por qué? Porque recoge el pensamiento de la enseñanza paulina en todo su espectro y la introduce en su sermón a esta comunidad con una facilidad extraordinaria. Claro, tiene un mejor griego que Pablo y tiene inclusive un mejor dominio de oratoria que Pablo. Tiene que ser Apolo. No, de ahí en adelante vamos a empezar a especular. Pero era paulino, ¿verdad? Era paulino. Era alguien que tenía la academia de Pablo. Debió haber sido un discípulo de Pablo. Es más, algunos teólogos llegan inclusive a decir que antes de él predicar este sermón, Pablo lo había probado. Es decir, Pablo conoció, claro, hay otros que le dicen a esos teólogos, de acuerdo a la fecha no pudo haber sido, porque de acuerdo a la fecha ya Pablo había muerto. Pero esas son las discusiones de los teólogos, ¿verdad? Que se dedican a eso, a buscarle la quinta pata al gato. Ahora bien, en la época patrística, que no es otra cosa que en la época de los padres de la iglesia, donde surgieron los hombres que fueron formadores y forjadores de la fe, se mencionan varios autores. Hay algunos que dicen que quien escribió esta carta fue Lucas. Hay otros que dicen que quien escribió esta carta fue Clemente de Roma. Y hay otros que dicen que quien escribió esta carta fue Bernabé. Por el otro lado, hay nuevos teólogos que se han aventurado, ¿verdad?, a buscar la manera de identificar al autor de la carta. Y hay unos que dicen que fue Felipe. Y hay otros que dicen que fue Judas. Y hay otros que dicen que fue Silas. Y hay otros que dicen que fue Apolo. Y hay otros que dicen, son más atrevidos. Por ejemplo, hay un teólogo llamado Hanak, que es un extraordinario teólogo. Y este teólogo es más atrevido. Él dice que este documento lo escribió Priscila, pero como las mujeres no podían estampar su firma en un documento teológico,
dentro de la iglesia primitiva en los primeros siglos,